Características de la inmunidad innata. Esta inmunidad, como su nombre refiere, es desde el nacimiento, innato. O sea, todo ser humano nace con esta inmunidad presente. Una inmunidad completamente natural. La inmunidad innata no requiere ninguna exposición previa a cualquier patógeno. O sea, ya está lista para trabajar de forma efectiva. Cosa muy opuesta a la inmunidad adquirida, que necesita sí o sí una exposición antigénica, una presentación con el patógeno. En cambio, pues como esta inmunidad no requiere tal exposición, actúa de forma inespecífica. O sea, que actúa de igual manera ante cualquier tipo de infección, sea infección viral, infección fúngica o micótica, o una infección bacteriana o parasitaria, no le interesa. La inmunidad innata actúa de la misma manera, de forma rápida. Esa rapidez con la que actúa esta inmunidad innata es para erradicar rápidamente, de forma efectiva, a los patógenos presentes. Y como los elimina con rapidez, pues no guarda ninguna memoria, sin memoria inmunológica. Entonces, cuando venga el mismo patógeno a causar la misma infección, la inmunidad innata actúa desde cero, actúa desde el principio, de esa forma rápida pero inespecífica. Ahora, los componentes que presenta esta inmunidad innata son esos tres. El primer componente son las barreras. Barreras de tres tipos: físico, químico y biológico. Estas barreras actúan como una primera línea de defensa, completamente natural. Una barrera que evita que los patógenos puedan causar infección. Pero si esta barrera, esta primera línea defensiva, es sobrepasada por los patógenos, ahí viene la segunda línea de defensa: la reacción o respuesta inmunitaria. Estamos hablando de la inflamación. La inflamación aguda, que es rápida, una inflamación inmediata, con una respuesta vascular y celular frente a la lesión de los tejidos, frente al ingreso de los patógenos. Y después, como tercer componente, tenemos al sistema de complemento. Y es completamente, pues, de inmunidad innata. El sistema de complemento se conforma por enzimas. Enzimas plasmáticas que actúan directamente contra los patógenos. Complementa la respuesta inflamatoria. Miren, este pequeño cuadro ya resume todo lo que vamos a ver el día de hoy.
Como vamos a desglosar cada uno de estas características y componentes, empecemos por las barreras. Estos mecanismos de defensa innatos se clasifican en externos e internos. Los externos son estas barreras que ya hemos mencionado, los tres tipos. Y los mecanismos de defensa innatos internos son los celulares y los moleculares. Les voy a pasar estas diapositivas, no se preocupen. Sacar fotos, van a estar para el grupo WhatsApp, después de pasar la clase. Entonces, aquí tenemos a las barreras físicas. Estos dos elementos tan conocidos, piel y mucosas. Ambos tienen algo en común. Revisten superficies. La piel revistiendo toda la superficie externa del cuerpo, en su totalidad, y las mucosas revistiendo superficies internas, cavidades del cuerpo, órganos, huecos, conductos. Ahora los dos, ya que están revistiendo superficies, presentan epitelios. Los epitelios son variados, dependiendo del tipo de mucosa. La gran mayoría de mucosas están en las puertas de entrada, como vía de ingreso al cuerpo. Están conformadas por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. De esta manera, las mucosas son húmedas. La mucosa oral, la mucosa esofágica, la mucosa anal, la mucosa vaginal, presentan el mismo epitelio. En cambio, la mucosa nasal presenta un epitelio respiratorio, ciliado, al igual que la mucosa de las vías respiratorias, tráquea y bronquios. La piel también presenta un epitelio conocido como epidermis, una barrera física constituida por un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Ahora, lo común en piel y mucosas es esta barrera física epitelial. Esta barrera completamente avascular, compuesta por células epiteliales estrechamente unidas. Es una barrera física si mantiene su integridad. Cuando hay presencia de heridas, presencia de soluciones de continuidad en piel o mucosas, abrasiones, ulceraciones, escoriaciones, cualquier tipo de lesión que pierda la integridad del epitelio de la barrera física, es una vía de entrada para las infecciones. Podemos ver acá, miren, en las células epiteliales de esta imagen, cómo se van exfoliando las células muertas de la superficie. Tanto en la piel como en las mucosas hay una exfoliación continua, y eso es bueno, pues estas células descamativas arrastran bacterias, arrastran la flora microbiana que está acá presente en la superficie, que se asienta. Es una descamación natural que evita una mayor proliferación microbiana. Entonces, las bacterias que estén proliferando son arrancadas, con todo y célula muerta. Por eso es importante también la higiene, ¿no? Sobre todo en la piel, que está expuesta al exterior. Ahora, si existe una apertura, una solución de continuidad, son estas mismas bacterias saprófitas del microbioma, las cuales van a ingresar primero por la herida. Y como ya no están en su lugar natural, sino ya están
en un lugar vascularizado como los tejidos, es ahí donde se producen las infecciones. Además que también van a ingresar a través de las heridas los patógenos, principalmente bacterias gram positivas. Entonces la barrera física actúa efectivamente si mantiene integridad. Esa es la palabra clave. Integridad de los epitelios. Entre las defensas externas podemos ver acá las barreras químicas. Están en relación igual con los epitelios, podemos observar, especialmente con las mucosas y la piel. Las sustancias químicas que se producen para el mecanismo de defensa son las secreciones. A ver, aquí en este punto, donde estoy señalando, ¿qué tipo de secreción se produce? Saliva. Aquí arriba en la nariz. Secreción nasal, moco nasal. Y este moco, como sabemos, es el que va a revestir toda la vía respiratoria. Cavidad nasal, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios. Formado por glándulas celomucosas. Un moco que presenta una interfaz doble. Por abajo es agua, líquido. Ahí están los cilios del epitelio respiratorio. Cilios que constantemente se mueven en ese líquido ceroso. El segundo interfaz del moco es pegajoso o viscoso. Es la mucina, conformado por mucopolisacáridos, azúcares. Estos polisacáridos del moco son pegajosos para adherirse a cualquier sustancia extraña que ingrese por la inhalación. De esta manera van a mantener limpios los pulmones. Toda partícula, especialmente si son grandes, más de 0,5 micras, se adhiere al moco. Y los cilios, como vemos acá, tienen un movimiento unidireccional para transportar el moco. Transportarlo hacia la laringofaringe, este sector, donde el moco es deglutido hacia el esófago. Ese moco contaminado, sucio, será transportado hasta el estómago, donde es derretido, disuelto por el jugo gástrico. Igual los patógenos, principalmente se adhieren al moco. Ahora, cuando existe una infección, esto cambia, este tipo de secreción química. En infecciones virales es común que la secreción de moco aumente, pero aumente en su componente líquido, ceroso. Por eso cuando hay resfrío, uno está gripado, hay rinorrea. Más secreción de moco líquido, transparente. Esto es para tratar de expulsar de forma fluida ese moco contaminado con los virus. Muchas veces se pueden contaminar con bacterias. Y las bacterias les gusta el azúcar de los mucopolisacáridos. Y la secreción del moco cambia. Se produce más mucina. Y las bacterias contaminan ese moco. El moco se vuelve amarillento, verdoso. Eso indica más que todo que la infección que se está produciendo es bacteriana. Entonces ahí sí es necesario tomar antibióticos para erradicar la infección. Y como el moco aumenta su secreción y es muy denso, va a haber congestión. Congestión nasal. El moco no se transporta porque está muy denso y se congestiona en las cavidades. Se congestiona en la vía respiratoria. Ahí viene la tos, un mecanismo para expulsar el moco retenido, expulsar flemas contaminadas. Otro mecanismo es el enzimático.
las enzimas presentes en estas mismas secreciones. Las enzimas que actúan en la inmunidad son enzimas bactericidas. Su acción será matar bacterias. Hay muchas enzimas, podemos mencionar tres. La principal, la lisocima. Una enzima presente en las glándulas lacrimales, en las glándulas salivales, en el moco nasal, moco bronquial, moco intestinal, en muchas partes. Otras, las defensinas. Aquí no están escritas, pero las defensinas están en la piel. Salen por las secreciones sebáceas de las glándulas que producen sebo. Controlan, ¿no?, la formación de bacterias patógenas, principalmente en la piel, evitando su proliferación. ¿No? Defensinas, ¿no?, de defensa. Un tercer tipo de enzimas son las criptidinas. Si hablamos de criptidinas, nos relacionamos con las criptas de Liverpool, o criptas intestinales, intestino delgado. Ahí en las células de Paneth, las criptas intestinales, también se producen más cantidad de enzimas bactericidas. Ahora el pH. El pH, ustedes saben que es el potencial de hidrogenio. Se mide de 0 a 14, con un término medio de 7. Entonces hay tres tipos de pH. A ver, ¿cuáles son? Alcalino, ácido y neutro. Ahora, entre los tres, el ácido, el pH bajo, es protector para evitar infecciones. Entonces el cuerpo trata de mantener un pH ácido en diferentes zonas. Por ejemplo, en la piel, el pH es ácido por la presencia de los ácidos grasos producidos por las glándulas sebáceas. Ácidos grasos. En la piel se va a mantener una flora microbiana normal, saprófita, pero el ácido evita que los patógenos puedan colonizar. Ahí está. En el estómago es un lugar donde la acidez es mayor. El pH es de 2, de 1.5, muy ácido. La secreción de ácido clorhídrico de las células parietales de las glándulas gástricas mantiene este pH tan ácido que disuelve todo. Su función es disolver el bolo alimenticio, pero también eliminar la mayor cantidad posible de bacterias que ingresen por los alimentos contaminados. Aquí tenemos la secreción vaginal, la mucosa vaginal. Sabemos que la mucosa de la vagina no tiene glándulas, pero se mantiene húmeda por dos mecanismos. Uno sería el trasudado. El trasudado, que se produce en la misma mucosa, aumenta durante la excitación. El segundo son las glándulas. Estas glándulas endocervicales en el cuello uterino producen mayor secreción de glucógeno. Esa secreción baja inmediatamente a la mucosa vaginal. Ahora el glucógeno, que contiene esta secreción del cuello uterino, es utilizado por las bacterias, los lactobacilos o bacilos de Doverley. Se alimentan de glucógeno y como producto o material de desecho produce ácido láctico. Por esa acidez, el pH disminuye en la mucosa vaginal para evitar el desarrollo de microorganismos patógenos.
Solamente aquí están los saprófitos. Entonces vean cómo el mismo epitelio y las glándulas mantienen una relación estrecha con la barrera química, secreciones, enzima y acidez. La barrera biológica está compuesto por el microbioma, también llamado microbiota, o comúnmente conocido como la flora microbiana. Un conjunto de microorganismos inofensivos para el ser humano, saprófitos, se alimentan principalmente de las secreciones glandulares, de células muertas, forman colonias rápidamente. Vemos aquí el crecimiento bacteriano en tiempo real, en cuestión de minutos pueden formar una gran colonia bacteriana. Ahora hay de todo, en toda la superficie corporal, como aquí vemos, la piel. Ahora la piel está ocupada por este microbioma. Viven, y todos viven como de colorcitos, un gran zoológico. Viven bacterias, positivas, negativas. Viven parásitos unicelulares. Viven hongos, saprófitos, como la cápida. Todos así en comunión, juntitos. Aquí podemos ver diferentes lugares del cuerpo, miren. Y estos colorcitos indican qué tipo de microorganismos saprófitos están conviviendo ahí. No hacen ningún daño, siempre y cuando se mantengan al límite. Por eso es importante la exfoliación cutánea, la limpieza. Y por más de que uno se lave las manos con alcohol gel, con agüita, se desinfecte, al momento de estrechar la mano se va a pasar bacterias. Al momento de tocarse la cara, tocarse algún lado del cuerpo, otra vez las bacterias colonizan ese sector. Hasta la próxima limpieza y desinfección. Ahora, pues, ¿cuál es la acción de esta barrera biológica? Pues, como vemos, si estas bacterias saprófitas, este microbioma, está ocupando todo el espacio de piel o de mucosas, evitan el asentamiento de microorganismos patógenos. Este microbioma es abusivo. Cualquier bacteria patógena que quiera llegar, así como que la golpean, la sacan y la expulsan. Además que estas bacterias buenas, comillas, saprófitas, utilizan todos los nutrientes a su favor. Consumen todo el hierro posible. Hierro que ayuda a su proliferación, a su mantenimiento. Así que el patógeno que llegue no va a tener suficiente nutriente, suficiente hierro para poder proliferar. Pasan de largo. Ahora, ¿qué pasa? Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando se utilizan antibióticos en tratamientos, ¿no? Contra infecciones? Los antibióticos van contra las bacterias, sean patógenas o saprófitas, no importa el antibiótico, erradica la mayoría de estas saprófitas. Elimina obviamente a los gérmenes, pero a costa del microbioma. Entonces hay que restablecer nuevamente la flora microbiana normal, tomando principalmente yogur, probióticos. Estos probióticos, ingerirse, van a colonizar la mucosa del intestino grueso. Ahí es donde principalmente vive, evitando futuras infecciones. Y es un tema recurrente por el uso de antibióticos de forma indiscriminada, la automedicación.
Frecuentemente hay este tipo de alteraciones del microbioma. Si alguien está tomando antibióticos a dosis muy altas, o de forma frecuente o innecesaria, puede afectar el microbioma de otras partes. Por ejemplo, la mucosa vaginal. Los antibióticos pueden erradicar por completo a los lactobacilos. Se rompe el equilibrio y la cándida albicans, que vive naturalmente acá, aprovecha eso. Puede aumentar ya que hay más espacio y producir candidiasis, un flujo blanquecino, una leucorrea. No es infección de transmisión sexual, simplemente pues, es un desequilibrio entre los lactobacilos que han disminuido y los hongos que han proliferado. Consecuencia del uso de antibióticos. Por eso es importante reponerlos. Por eso es importante no usar antibióticos de forma innecesaria. Ya que hemos visto esa primera línea de defensa de barreras, mecanismos externos, ahora vemos a los mecanismos internos. El componente celular y molecular. Entonces hablemos primero de las moléculas. Las células inmunitarias de la inmunidad innata se comunican entre sí usando moléculas mensajeras, conocidos como citocinas en general. Estas citocinas principalmente producen activación de otras células, pero también pueden provocar otros tipos de estímulos. Aquí vemos las principales citocinas presentes en la inmunidad innata. Interleucinas. Inter significa entre. Leucina son aquellas citocinas de los leucocitos, glóbulos blancos. Entonces las interleucinas van a permitir esa comunicación directa entre un leucocito y otro. Aquí tenemos a la interleucina 1, interleucina 6, las dos más potentes de la inflamación aguda. La interleucina 8 también participa, pero en menor grado. Junto con el factor de necrosis tumoral alfa, son las principales citocinas de alarma que van a indicar que existe lesión en los tejidos, una agresión, puede ser por un foco de infección. Entonces son las citocinas que van a activar principalmente a las células de la inmunidad innata, produciendo esa reacción inflamatoria. Ahora el interferón es otro tipo de citocina muy especial. Es la principal citocina antiviral, pues este interfiere con la replicación del virus. Cuando una célula es infectada por un virus, no hay remedio, ya no hay salvación para ella, pero produce interferones, estas sustancias citocinas que van a otras células para poder prevenirlas del ataque. Entonces las células con interferón se separan y producen enzimas que bloquean la replicación viral. Así se van a poder atacar al virus, sean infectados. Y por último tenemos a las anafilotoxinas. Estas citocinas son potenciadoras, aumentan el poder de acción de la respuesta inflamatoria inicial. Tenemos dos ejemplos de anafilotoxinas muy fuertes y provienen del complemento, ¿no? El C3A, C5A.
Estas anafilotoxinas potencian la quimiotaxis, la atracción química de leucocitos, y potencian todavía más la fagocitosis. Que tanto neutrófilos o macrófagos se vuelvan más agresivos para comer bacterias. Ahí podemos observar la acción que presentan las citocinas, resumido en tres acciones simples. La activación, como vemos acá, que activen las células específicas de la inmunidad para que cumplan su función. Esencialmente, reconocimiento y fagocitosis. Que reconozcan productos extraños, patógenos. Tienen receptores, van a fabricar más receptores de reconocimiento. Así van a atraparlos, fagocitarlos y degradarlos. Segunda acción, la proliferación y la diferenciación. Aquí podemos ver, obviamente, a qué nos referimos con proliferación. Aumentar rápidamente el número de células por división mitótica. Si son las células inmunitarias las que van a ir a combatir las infecciones, se necesitan refuerzos. Es así que se van produciendo ciertos factores estimulantes de colonias para que la médula ósea, donde está el tejido hematopoyético, inmediatamente prepare más células inmunitarias, más cantidad de leucocitos. En infecciones agudas, por ejemplo, son los neutrófilos que van al combate. Entonces se produce factor estimulante de colonias para granulocitos y la médula ósea se activa, aumentando la proliferación. Más neutrófilos para el combate son llevados hacia la sangre. El resultado será un aumento de neutrófilos, una neutrofilia. Inclusive los neutrófilos más jóvenes irán al combate. Los callados o neutrófilos en banda. Entonces, cuando hay presencia en el hemograma de esa neutrofilia en formas jóvenes, se llama leucocitosis con desvío a la izquierda. Significa que hay infección aguda, bacteriana principalmente. La diferenciación es otro grado de activación. Las células que también pueden proliferar pueden diferenciarse. Es una palabra clave esto, celular. ¿Qué significa diferenciación? Simplemente significa transformación. Una célula se transforme en otra más especializada. Aquí podemos hablar de la diferenciación de macrófagos, por ejemplo. Un monocito nace en la médula ósea, está en la sangre, va hacia los tejidos y el monocito se convierte en macrófago. Ahora, los macrófagos se pueden diferenciar según el caso, ¿no? Según el tipo de infección que encuentren. Pueden convertirse en células epitelioides, o sea, macrófagos aplanados con epitelio, para formar granulomas de contención. Una célula epitelioide se junta con otra y van formando como un tipo de epitelio. Los linfocitos B también tienen una diferenciación, pero eso es de inmunidad adquirida. Un linfocito B se puede convertir en una célula plasmática, ¿no? Por ejemplo, y formar anticuerpos. Pasamos a la apoptosis, otro tipo de activación inducido por citocinas.
Las apoptosis inducidas, citocinas, son para eliminar células infectadas, principalmente por virus, donde el genoma celular ya está integrado con el genoma viral. Entonces, una célula infectada es una fuente de infección viral. Hay que eliminar a la célula. Hay que causar apoptosis por vía extrínseca. Otra apoptosis inducida son aquellas de las células proliferadas. Si se han formado un número mayor de células inmunitarias para combatir esa infección, al resolverse la infección, estas mismas células deben eliminarse, desaparecer. Y la forma más rápida es induciendo apoptosis. Así, el número elevado de leucocitos otra vez disminuye a la normalidad. Ahora, en estas vías moleculares, ahí está presente este sistema del complemento. A ver, ya se acuerden. Sabemos que el sistema del complemento tiene 3 vías de activación. Clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna o alternativa. Pero básicamente las 3 vías pues convergen en una vía común. Tienen el mismo final. El complemento es una familia de proteínas enzimáticas. Están en el plasma. Son proteínas inactivas. Y como vemos, se designan con una letra C mayúscula. Y con un número. C1, 2, C3, C4, hasta el C9. Ahora, obviamente han sido pues, nombradas según han sido descubiertas, en ese orden cronológico, como vemos acá. Pero no es el mismo orden de activación. Siempre, a cualquier regla, hay una excepción. Entonces, la excepción acá es C4. Para conocer el orden exacto de activación, C4 cambia de posición, acá, ¿no? C1 y C2. Es el único que se mueve. Entonces C1 activa en cascada al C4. C4 activa al C2. C2 a C3. C3 a C5. Y así, de forma correlativa. El único cambio en el orden de activación en cascada. Ahora, estas proteínas enzimáticas pueden fragmentarse y solamente algunas se fragmentan en 2 fragmentos. Aquí vemos el caso. C4, C2, C3 y C5 son los únicos complementos que se fraccionan. Al quedar activados, C4 se va a fraccionar en 2 partes desiguales. Un fragmento pequeño, lo vamos a llamar A, y un fragmento grande, B. Entonces C4 se fracciona en C4A y C4B. Lo mismo pasa con C3 y C5, ¿no? Fragmentos pequeños, C3A, C5A. Fragmentos grandes, C3B, C5B. Ahora, ante esta regla hay otra excepción, C2. C2 también se fragmenta, pero cambia el nombre de sus fragmentos. El fragmento pequeño va a ser C2B, pequeño. Y el fragmento grande, en este caso, será C2A. Esa es la excepción. Ahora todos los fragmentos pequeños, aquí para entender, están de rojo. Y estos fragmentos pequeños son anafilotoxinas. Son citocinas inflamatorias.
Se llaman así porque producen una reacción muy similar a la anafilaxia, una potenciación de la inflamación. Ahora, de estas cuatro, C4A, C2B, C3A, C5A, todas actúan, pero los más potentes y significantes son C3A, C5A. Esos dos. Ahora, ¿qué pasa con los fragmentos grandes? Hablamos de C4B, C2A, C3B, C5B. Estos fragmentos grandes se quedan en la superficie del patógeno. El complemento se activa ahí, en la superficie de bacterias, en la superficie de cualquier patógeno que encuentren. En esa misma superficie se van a ir activando estas enzimas. Unas se escapan, es decir, los fragmentos pequeños se retiran como anafilotoxinas y solo se mantienen los fragmentos grandes en esa superficie bacteriana. Van a formar convertasas. Si la unión de estos fragmentos, ¿no? C4B más C2A, forman enzimas más potentes, convertasas. Convertasa de C3. Cuando se unen con el C3, forman otra convertasa más potente, convertasa de C5. Entonces activan al C5. Y cuando ya llega hasta el C5B, que es el último, este se encarga de activar a los demás complementos. C6, C7, C8 y finalmente varios C9. Este cuadrito que vemos acá no está en ningún texto. Todo lo que he leído está todo lo que es complemento lo más simplificado posible. Es importante conocer, ¿no? Estas reglas básicas del complemento. Veamos el video, miren. Es un video de la vía clásica y la vía alternativa. The complement system is an important part of the innate immune response and plays a major role in the killing and clearance of invading pathogens, including bacteria, viruses, fungi, and parasites. The system is composed of over 30 proteins, most of which are found in serum, while the remaining proteins are membrane-bound proteins and receptors. On activation, complement proteins that participate in the activation of either the classical or alternative pathways of complement interact in a highly specific enzymatic cascade and generate proteolytic fragments that mediate the numerous biological functions of the complement system. In this video, we will focus on the activation and biological functions of complement. Activation of the classical pathway. The classical pathway is typically activated by antigen-antibody complexes. Although there are many other activators of this pathway, only two isotypes of antibody, IgM and as shown here, IgG, will La vía activate the classical clásica, pathway. todo comienza con el While patógeno another identificado IgG antibody will con activate antígenos en la superficie, a minimum of two IgG donde los antibodies anticuerpos de inmunoglobulina G in either case. van a unirse a los antígenos del patógeno formando inmunocomplejos. The classical pathway Antígeno is anticuerpo. activated when C1, the first protein, Una vez binds formados to estos the Fc portion. inmunocomplejos, son los que van a activar al C1 de la vía clásica. C1q molecule and two molecules. C1 tiene C1R tres and partes. C1s. QRS. It's the globular head portion of the C1 Vemos que el that segmento binds to Q, the Fc en toda la binding parte site of the azul, antibody. se une a las This binding inmunoglobulinas causes a conformational change y of pasa esa C1q información de and activación subsequent a autocatalytic C1R conversion of y C1R C1S. to an Se active activan. serine protease. Activated C1 Una vez activadas leads estas C1s enzimas to en an C1, active serine protease. Activation of estos van a C1 atraer al siguiente complemento, is also termed complement fixation. C4.
The next step in the activation of the classical Entonces, cuando pathway venga el is the C4, cleavage of C4 by the activated C1 molecule. tiene contacto con C4 C1, is cleaved by the activated C1s molecule in al C1 activarlo into lo two va a proteolytic fragmentar. fragments, a small peptide Fragmento called pequeño C4A C4A and a larger será fragment, como C4B. anafilotoxina, fragmento C4B grande attaches covalently C4B, to the antigen-antibody complex queda en la and superficie the del binding patógeno. site, or C2. The next protein cleaved in the classical Atrás el pathway. siguiente complemento, C2. C2 is also cleaved into two fragments, vemos cómo se and the activa otra resulting vez. C2A fragment C2B, binds to fragmento C4B. pequeño, se retira como This bimolecular anafilotoxina. complex of Y C4B2A C2A, is a fragmento C3 grande, convertase se une of the classical pathway y and forma serves to la cleave convertasa. C3 through the enzymatic C4B, activity in the C2A 2A. portion of the complex. Este complejo es la convertasa de Classical pathway C3. C3 convertase. The Entonces C3 llaman al molecule C3. is cleaved by the C3 En convertase contacto con esta into convertasa C3A and se C3B. fracciona. The C3A C3A se fragment retira has como potent biological anafilotoxina activities, y which we'll C3B, discuss shortly. fragmento grande, se une a la The C3B superficie a esta fragment convertasa. is covalently attached to the Y se C3 potencia. convertase, C4B, resulting in a C2A, trimolecular complex C3B, consisting of formando C4B. convertasa de C5. This multimolecular complex is called the C5 Este convertase complejo of the classical enzimático pathway and is va a specifically llamar included in C5. al C3, y Classical especialmente al pathway C5, C5 convertase. convertasa. Entonces viene el The C5, C5 molecule is cleaved by the toma C5 contacto convertase into y se activa. C5A and Se C5B. fragmenta de inmediato en Both of C5A which como mediate important anafilotoxina. post-defense functions of the Y complex aquí system. vemos, miren, las dos Both anafilotoxinas C3A and potentes, C5A are potent C3A, attractors. C5A, C3A cuya acción es attracts mast potenciadora. cells to sites of complement activation, hace que binding to C3A mastocitos and C5A2 B cells, basófilos as well as basophils. descarguen histamina, Induces degranulation and release of Como histamine and anafilotoxina. other vasoactive amines. descarguen factores C5A is a quimiotácticos. chemoattractant for macrophages and Y neutrophils. es la C5A And quien potencia la cells binds quimiotaxis, them for mediating the la host atracción defense de function. macrófagos, neutrófilos y su activación para volverlos agresivos y fagociten The los terminal alimentos. complement pathway, or formation of Ahora the la parte membrane final, ¿no? complex, Es el complejo de ataque a membrana, o one of MAC. the best known host defense functions of the complement system is Volvemos its a la ability to superficie live del many patógeno. bacteria, envelope viruses, and nucleated cells. Volvemos acá a la Lysis of formación de cells esta by the convertasa complex donde se ha is formado mediated by a large C5B. macromolecular structure called Este the membrane fragmento attack grande complex, or MAC. Busca su espacio en la superficie del The patógeno. MAC is formed by Para what is formar el called MAC. the terminal complement pathway, which starts Entonces with the vemos generation como of al activarse bien llama al C6, C5B associates Se with activa, C6, llama al C7, C7, C8, se forming a activa large multimolecular y estos complex necesitan that perforar la associates membrana with con el and begins to C8. disrupt the cell membrane. Abre un espacio para que llegue C9 C9. binds to C8, and this is followed by the binding of many Entre unas additional 10 a C9 molecules, 16 C9, leading to como the vemos acá, formation of a large pore in the cell forman un membrane. orificio, un The poro. pore in the membrane is large enough to Donde va a allow entrar water, agua, ions, and small molecules Y esa to enter the cell, bacteria va a leading to reventar por lysis. lisis osmótica. Activation of the alternative pathway. Ahora la vía alternativa. The alternative pathway of complement Esta directamente is se activated activa by por el LPS C3. and other lipopolysaccharides found La on the presencia surface de un of the patógeno pathogen. es el activador de The C3, alternative pathway is que always inmediatamente con activated presencia de as agua se This hidroliza. activation is due to the Se activa. spontaneous hydrolysis of an internal Ahora pues viene complex un factor component distinto, C3. una proteína llamado factor B. As a binding site for factor El B. factor B se une a C3 activado. Factor B binds to C3. Otra proteína pequeña, el factor B, Factor D. rompe Denoted here as al FB. factor B en dos Factor fracciones. D cleaves factor La B fracción into two pequeña fragments, BA BA y la fracción and BB. grande BB. The enzymatically active BB fragment remains associated with C3 water. Como está asociado a C3, este fragmento grande Pathway, C3 va a initiation formar la convertase. primera convertasa de esta vía alterna. Alternative La pathway, convertasa C3 initiation convertase. Vemos como This viene initiation C3. convertase cleaves C3 Entonces into aquí se two une esta fragments, convertasa y C3A se and fracciona. C3B. C3A, The newly anafilotoxina, generated C3B C3B, can covalently attach to que tiene nearby las surfaces, superficies. just as C4B does in the classical pathway. Ahora la convertasa ya tiene In un the punto absence fijo of para an poder appropriate anclarse. activator for the alternative pathway, complement regulatory proteins block further activation of the pathway.
However, Ahí viene, C3b, el factor on B. interacting with an activating surface, such as a bacterial cell, Se une. will bind factor B El factor B, ¿qué va a hacer? by factor D, resulting in the Vamos a activar este formation factor of B. the alternative pathway C3 convertase of C3b. Y quedan fragmentos grandes juntos en la superficie. C3B, BB. Alternative pathway C3 convertase. Esta The convertasa dice C3 3, convertase atrae a of the C3, alternative pathway otro, is C3 lo fracciona, to C3a and viene C3b. otro C3, Some of the C3b y va a ir generated by fraccionando this varios does not complementos interact 3, with the activating surface and remains formando soluble. más Some anafilotoxinas. of the C3b generated formando will covalently interact with the este activating fragmento grande, surface and C3b. start the formation of additional alternative pathway convertases, thus Ahora, rapidly amplifying miren activation cómo of esto se complement junta. through this pathway. The surface of an activator, such as a bacterial Al cell, juntarse con esta can rapidly convertasa be se covered potencia with thousands of C3b y forma molecules and la emit convertasa de the result C5. of this amplifying effect. And, C3b, as with the classical BB, pathway, 3B. some of the C3b generated Y esta convertasa es the importante C3 porque convertase itself, sigue fraccionando resulting in the formation of C3 a trimolecular complex of two formando C3b oxominas, and BB. This C3B, multimolecular complex y is called finalmente the llaman a C5 C5. convertase of the alternative pathway, and is specific for cleaving Una vez que está C5. formado C5A y C5B, vemos que tiene la misma acción anafilotoxina, The C3a and C5a fragments generated by potenciando a activation las of the células alternative pathway inflamatorias. mediate the same functions of chemoattracting and activating granulocytes and phagocytic cells. Activan a las células cebadas, mastocitos y basófilos. C3a attracts mast cells to sites of complement activation, and binding of C3a and C5a to these Eso cells, es el as C3A. well as En cambio, el vasopressors, C5A induces produce degranulation más and release of quimiotaxis, histamine and other la vasoactive activación mediators. de los C5a is fagocitos. chemoattractive for macrophages and neutrophils, and binding of C5a to these cells primes them for mediating the host defense functions. Y como vemos, a partir de la convertasa de C3 y C5, Activation of La the vía es alternative común. pathway results in the formation of the otra membrane vez attack volvemos complex, a la leading to the superficie del lysis of the patógeno, invading donde pathogen. encontramos al Lysis of C5B. cells by the complement system is mediated by a Está large listo para macromolecular formar structure called the el membrane complejo attack de complex, ataque a la membrana. MAC. The MAC is formed through what is called the terminal complement pathway, which starts with the generation of C5b. C5b associates with C6, C7, and C8, forming a large multimolecular complex that associates with and begins to disrupt the cell membrane. Subsequently, C9 binds to C8, and this is followed by the binding of many additional C9 molecules, leading to the formation of a large pore in the cell membrane. The pore in the membrane is large enough to allow water, ions, and small molecules to enter the cell, leading to lysis. Ustedes ven cómo entra agua, iones, pequeñas moléculas para producir una lisis osmótica. Esas tres vías, ¿no? La clásica y de la retina son similares. La única diferencia radica en que la clásica comienza con C1, como hemos visto en el video, y la vía de la retina inicia con la lectina y unión a manosa. Y actúa igual que el C1, activando a C4 y el resto es idéntico. La vía alternativa o alterna comienza con C3, como hemos visto con el video, y el factor B. Ahora, en las tres vías se forman las anafilotoxinas. Incrementan la quimiotaxis, incrementan la respuesta inflamatoria. Ahora, ¿qué pasa con el C3b que queda en la superficie de la bacteria? El C3b incrementa la fagocitosis al producir opsonización, un recubrimiento a la bacteria. Y el C5b, que está acá, y abajito, es el que inicia la formación del MAC, complejo de ataque a membrana. Que todos tienen una
función. Y todos van en aumentar y potenciar la acción inmunitaria y la destrucción del patógeno. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo estas anafilotoxinas intervienen. C3A activando a los macrófagos, aumentando esa quimiotaxis, esa activación fagocítica. C5A activa aquí, por ejemplo, esta célula, este mastocito, ¿no? Una célula cebada para que libere quimiosinas, produzca quimiotaxis, atracción de leucocitos y libere aminas vasoactivas. La más potente es la histamina.